Por ello, Espíritu Santo, le suplicamos que nos instruya, que nos edifique con esta hermosa palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, se lo pedimos, Dios Todopoderoso. Amén. Y amén. Buen día, querida iglesia. Amén. Le pido, hermano, que se ponga en pie y abra su Biblia en Colosenses capítulo 1, versículos del 1 al 6. Cuando lo tenga, hermano, me da un fuerte amén. Amén. Para dar la lectura a la palabra de Dios. El tema de esta noche, hermanos, es la iglesia y su madurez. Colosenses capítulo 1, versículo 1 al 6. ¿Lo tenemos todos, hermanos? Amén. Amén. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. La palabra de Dios dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado a vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. Amén. Gloria al Señor. Puede sentarse. La iglesia y su madurez, hermanos. Vamos a empezar, hermanos, con una pregunta. La pregunta es, hermanos, ¿qué tan maduros nos consideramos cada uno de nosotros? ¿Será que, hermanos, hemos crecido espiritualmente conforme al tiempo que nosotros nos hemos sido convertidos? ¿Será que usted y yo hemos crecido espiritualmente, hemos madurado espiritualmente, hermanos, de acuerdo al tiempo que tenemos en la iglesia? Es una pregunta que debemos de hacernos, hermanos, porque la verdad es que la palabra de Dios nos pide que crezcamos espiritualmente, que maduremos espiritualmente, porque ese es el propósito por el cual usted y yo venimos a este lugar, para crecer, para conocer más a Dios, para madurar espiritualmente, porque eso es lo que Dios desea de cada uno de nosotros, que conozcamos cada día más de Él y que conozcamos cada día más su voluntad. Por ello, hermanos, debemos de hacernos esa pregunta, si en verdad hemos crecido y madurado espiritualmente, porque no podemos estancarnos, no podemos permanecer en el mismo lugar, no podemos permanecer en el mismo nivel espiritual desde hace años atrás que venimos a la iglesia. ¿Por qué, hermanos? Porque generalmente, hermanos, cuando se habla de la madurez espiritual, nos vamos allá al libro de Hebreos, porque ahí es donde nos dice la palabra de Dios cómo podemos crecer, cómo podemos madurar, cómo podemos, hermanos, hacerlo y madurar espiritualmente. Ahí vemos de que Dios, hermanos, en Hebreo nos dice que Él reprocha, hermanos, a aquella persona que no crece, que no madura, porque dice que aún siendo ya anciano en la fe, todavía tenemos necesidad de leche. Pero sin embargo, hermano, aquella persona que ya tiene mucho tiempo en la fe, hermano, ya debe de estar de alimento sólido. Por lo tanto, hermano, de esas personas debemos de ser usted y yo. Aquellas personas que ya somos de alimento sólido y no de leche. ¿Por qué, hermanos? Porque es necesario crecer, madurar, para poder servirle al Señor. Por ello, hermanos, estábamos viendo, hermanos, este ejemplo que nos da la Biblia. El apóstol Pablo habla sobre la iglesia de Colosas. Y nos decía, hermanos, en el versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad
de Dios y del hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo Jesús que están en Colosas. La iglesia de Colosas, hermanos, era una iglesia madura, y es lo que nos dice el apóstol Pablo. Y uno de los elementos, hermanos, que podemos ver aquí de la iglesia de Colosas, que el apóstol Pablo dice y se refiere a los creyentes como santos. Dice, hermanos, versículo 2, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Esto, hermanos, cuando el apóstol Pablo se refiere al creyente como santo, significa que tiene otro nivel, ¿sí? Que tiene otro nivel. ¿Y cómo es que un creyente se vuelve santo, hermano? Se vuelve santo, hermano, cuando la persona acepta a Cristo Jesús. Cuando la persona que acepta a Cristo Jesús, hermano, la persona, Cristo Jesús le perdona sus pecados. Cristo Jesús le limpia de pecado. Cristo Jesús lo purifica y por ello también lo santifica. Por eso, hermano, cuando la persona recibe a Cristo Jesús, llega a otro nivel que es llamado santo. Por eso el apóstol Pablo le dice aquí a los creyentes de Colosas, a los santos y fieles hermanos que están en Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo se refiere a los creyentes de Colosas como santos. Así que, hermanos, usted y yo, cuando recibimos a Cristo Jesús, Cristo nos limpió, nos purificó. Amén. Él perdonó nuestros pecados. Así es. Y al limpiarnos de todo pecado, hermanos, usted y yo nos volvemos santos. Sabemos, hermanos, que en esta tierra la única persona que vivió completamente santa fue nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. ¿Por qué? Porque Él no cometió pecado. Señor. Por ello, Él es santo y 3 veces santo. Gloria a Dios. Porque Él fue el único persona que no existió pecado en su vida. ¿Sí? Y por lo tanto, Cristo, al perdonarnos a nosotros del pecado, hermanos, quedamos, hermanos, totalmente limpios al venir a Cristo del pecado. Por ello, hermanos, este es un elemento importante que hay en la vida del creyente, y eso hace de que sea maduro. La santidad de la iglesia, la santidad del creyente, la santidad del cristiano, eso es señal, hermanos, de que está madurando. También, hermanos, el apóstol Pablo se refería a los creyentes de Colosas como los fieles, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Su fidelidad, hermano, también es un elemento importante y principal de que el creyente, hermano, está madurando espiritualmente. Amén, aleluya. Aquí, ¿cómo es que son fieles los hermanos en Cristo? Son fieles, hermanos, porque vienen a congregarse. Son fieles en el servicio de Dios. Son fieles a servir en la iglesia de Dios. Ahí, hermanos, vemos de que ahí está la fidelidad de los cristianos. Estos creyentes eran fieles en obedecer, fieles en congregarse, fieles en servir a Dios y fieles en cumplir los compromisos de la obra del Señor. Aleluya. Ahí, hermanos, nos podemos dar cuenta de que verdaderamente, hermanos, la iglesia de Colosas tenía creyentes maduros. Así es. Tenía creyentes maduros. Entonces, hermanos, la santidad y la fidelidad, hermanos, son elementos principales de un creyente, de un cristiano que es maduro. ¿Sí? Por eso el apóstol Pablo, con libertad y con seguridad, se dirigía a los creyentes de Colosas de esta manera. Decía, a los santos y a los fieles hermanos que están en Colosas. Entonces, hermanos, usted y yo, como le decía, somos santos porque somos limpios de pecado, porque nuestro Señor Jesucristo nos ha limpiado de pecado. Y somos fieles, ¿por qué? ¿De qué manera somos fieles al Señor? Cuando nos congregamos, cuando le servimos a Dios, cuando le obedecemos a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Padre, y cuando somos fieles en cumplir la voluntad de Dios, hermanos. En ese caso nosotros también somos fieles. Y si somos fieles, hermanos, significa que estamos madurando, que estamos creciendo espiritualmente. También, hermanos, más adelante en el versículo 4 dice,
habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que está guardada en los cielos. Aquí hay, hermanos, otro elemento muy importante: las virtudes que un creyente tiene en su vida, que un creyente viene a adquirir cuando viene a Cristo Jesús. Aquí nos dice en el versículo 4: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Aquí están las tres virtudes básicas que un creyente, que un cristiano debe de tener cuando está madurando, hermanos. Primero dice, hermanos, la fe. La fe es uno de los elementos, una de las virtudes básicas que un creyente tiene. Porque la fe, hermanos, por la fe ha venido a ser salvo. Por la fe ha sido limpio del pecado. Sí, Señor. ¿Sí? Por lo tanto, hermanos, la fe es un elemento básico que tiene que tener un creyente. Creer en el Señor Jesucristo. ¿Sí? Porque se ha dado el caso, hermanos, que muchas personas van a la iglesia, pero realmente no creen en Dios, sino que van por alguna otra razón. Y eso es cierto, hermano, porque eso lo vi en esta semana en mi trabajo, que platicaba con unos de mis compañeros, que ahora, no sé, por alguna razón, hermanos, a mí me gusta en el trabajo que estoy ahora, porque me puedo relacionar con más personas. Y tengo la oportunidad de hablarle a Dios a más personas. Y lo que me gusta es eso, hermano, de que ahora, hermanos, ahora sí siento que me ven de una manera diferente. Porque me dicen, usted se comporta diferente, usted es diferente a los demás. Y me dicen, usted es licenciado. No, no soy licenciado. Lo que sí soy, le digo, yo tengo diplomado en teología. Yo soy pastor Gloria a en la Dios. iglesia. Señor. Entonces ahí, hermano, yo comienzo a predicar. Comienzo a hablarles de la palabra de Dios. Y le decía que ahí me di cuenta, y uno de los jóvenes me decía, yo voy a la iglesia, pero en realidad yo no creo, me decía. Porque yo voy a la iglesia porque ahí va mi novia. Entonces me decía, entonces aquí donde yo le digo, un creyente maduro tiene fe y cree. Pero se dan los casos, hermanos, que van personas a la iglesia y no creen. Pero una virtud que tiene un creyente es la fe. Tiene esa seguridad, hermano, de que Cristo Jesús le va a salvar. Amén. Tiene esa seguridad que Cristo Jesús va a venir para salvarlo. ¿Sí? Eso es una virtud básica de un cristiano, hermano. También decía, hermano, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Esa es otra virtud, hermano, básica que un creyente debe de tener para decir que está madurando espiritualmente. El amor, ¿sí? El amor. El amor es muy importante, hermanos. Vamos a leer Corintios capítulo 13, versículo 13. Dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Y estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Sí? El amor, hermanos, es muy indispensable en la vida de cada creyente. Tiene que haber amor en los creyentes. ¿Sí? Porque eso es algo, hermano, de que lo caracteriza que verdaderamente es un cristiano maduro. Porque cuando un cristiano nuevo, digamos, reciente se ha convertido, hermanos, todavía no siente amor por el prójimo, todavía no siente amor por el hermano, sino que todavía eso es un nivel que va a alcanzar conforme él viene a congregarse, conforme él tiene comunión con Dios, él va adquiriendo el amor y así se va demostrando a las demás personas que verdaderamente está amando a las demás personas, ¿sí? Pero como le digo, hermanos, esto es, hermanos, es triste saber de que cuando una persona ya tiene muchos años de venir a la iglesia y no tiene amor, hermanos, es muy triste. ¿Por qué? Porque muchas veces esas personas, hermanos, sirven de piedra de tropiezo. Porque dicen que esta persona, yo la veo que va a la iglesia de tantos años, que viene a la iglesia, pero no se le siente el amor. No se siente que fuera cristiano, no se siente que fuera una persona convertida.
Por eso, hermano, el amor es una virtud básica de todo cristiano que debe de tener para decir que está madurando, ¿sí? El amor lo debemos de demostrar, hermanos, en todo lugar y en todo tiempo, ¿sí? No podemos, hermanos, ver mal a las demás personas. Aún aquellas personas que nos ofenden, hermanos, usted y yo no las podemos ver mal, ¿sí? Aún, hermanos, nos hagan daño a las personas, usted y yo no las podemos ver mal. Aún no puede existir odio en nosotros. Porque si es cierto, hermanos, de que tal vez nos sintamos mal o están siendo injustos con nosotros, recordemos de que la justicia es de Dios. Dios se va a encargar de eso. Pero no debemos de olvidarnos, hermanos, que el amor debe de permanecer en nosotros. Por eso Pablo decía aquí en Corintios 13:13, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero de esos tres, hermanos, el amor es el mayor de ellos, ¿sí? Y el amor es lo que Dios y la palabra de Dios aquí en la Biblia nos exige mucho. En Juan capítulo 13, versículo 34-35 nos dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Esta es una distinción, hermanos, que nos hace cristianos, que nos hace hijos de Dios. El amor, el amarnos unos con otros, el que amemos a nuestro Dios, hermanos. Eso nos distingue que verdaderamente somos sus discípulos, que verdaderamente somos hijos de Dios, ¿sí? Y esta es la segunda virtud, hermanos, básica que un cristiano debe de tener. Decía el versículo 4 de capítulo 1 de Colosenses: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que está guardada en los cielos. La tercera virtud, hermanos, es la esperanza, ¿sí? Lo decía también 1 Corintios 13:13. Permanece la fe, la esperanza y el amor. Y de esos tres el mayor es el amor, ¿sí? Y aquí la tercera virtud, hermanos, básica de un creyente es la esperanza, ¿sí? Usted y yo tenemos una esperanza, y la tenemos porque Cristo Jesús nos la dio. Nuestra esperanza es, hermanos, de que Él un día va a venir por su iglesia, va a venir por sus hijos, ¿sí? Esa es nuestra esperanza, y esa es la certeza que usted y yo tenemos, hermanos. Tenemos esa seguridad, tenemos esa esperanza que Él va a venir. Por ello estamos en este lugar, porque creemos en la palabra de Dios, porque hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, porque hemos creído en esa promesa que Él nos ha dado, ¿sí? Por ello la esperanza, hermanos, no la debemos de perder. Como muchos en el mundo la pierden, y yo lo veo constantemente en mi trabajo. No sé por qué, hermanos, ahí veo tantos ejemplos de que verdaderamente la Biblia nos dice muchas verdades, ¿sí? Hay personas, hermanos, que dicen: yo dejé de ir a la iglesia porque me dijeron tal cosa, porque me miraron mal. Uno de ellos me decía, un joven me decía: fíjese que a mi casa llegaron a hacer una limpia, porque ahí se escuchaban voces, se escuchaban cosas raras, pasaban algo. Llegaron unos hermanos de la iglesia, de una iglesia cristiana evangélica, me decían, hicieron una limpia. Pero lo que me molestó a mí, me decía, es que me hicieron que quemara todos esos pósteres que tenía de los animes, de los futbolistas, que no sé qué, y todo eso que yo tenía, me hicieron que lo quemara. Y eso me enojó y me alejé de la iglesia. Por eso ya no fui a la iglesia. Este joven perdió la esperanza. Perdió la esperanza. Aún habiendo recibido a Cristo Jesús, él perdió la esperanza, ¿sí? Por eso le digo, hermanos, cuando un creyente está madurando, la iglesia es madura, la fe no la pierde, el amor no lo pierde, y la esperanza nunca la va a perder, ¿sí? Porque si un cristiano pierde la esperanza, entonces se va a perder, se pierde. Por ello, hermanos, la esperanza es una virtud básica que tiene un cristiano maduro. El amor, la fe
y la esperanza son virtudes básicas y elementos muy importantes de un cristiano o de una iglesia que es madura, hermanos. Así que estos son los elementos muy importantes, hermanos, muy importantes que una iglesia debe de tener. Primero le decía, hermanos, de que la santidad y la fidelidad de un creyente es como le digo, es un elemento principal de un creyente en una iglesia madura. Y estas tres virtudes no deben de faltar. Eso hace, hermanos, de que la iglesia sea madura. Pero también, hermanos, cuando la iglesia está madurando, cuando la iglesia está creciendo, cuando el creyente está creciendo espiritualmente, tiene que dar evidencias de su madurez. Y eso, hermano, lo dice en versículo 5 del capítulo 1 de Colosenses. Y dice: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado a vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto. La evidencia, hermanos, de que una iglesia está creciendo, está madurando, o que un creyente está madurando, es que está dando fruto. ¿Sí? Por eso decía aquí: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto. Dice que a causa, hermanos, de la esperanza. Estábamos hablando de la esperanza, que un cristiano tiene que tener una virtud básica, no la debe de perder. Pero a causa de la esperanza, hermanos, esta persona, este creyente, este cristiano va a crecer espiritualmente. ¿Cómo lo va a hacer? Dando fruto. Sí, Señor. Dando fruto. Claro. ¿Sí? Si yo creo en Dios, si yo creo en el Señor Jesucristo, yo voy a cambiar. Sí, amén. Yo voy a ser una persona diferente. ¿Sí? Yo le voy a servir a Dios. ¿Sí? Yo voy a buscar hacer su voluntad. ¿Sí? Esos son los frutos, hermanos. Esos son los frutos que una persona puede dar. También están los frutos, hermanos, espirituales que vemos ahí en Gálatas 5, capítulo 5, versículos 22 y 23. ¿Sí? Entonces, hermanos, esos frutos, hermanos, yo me voy a forzar, hermanos, por darlos. Esos frutos yo voy a buscar darlos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso, hermanos, me va a distinguir de que yo estoy madurando espiritualmente. Eso que va a ser, hermanos, eso va a ser una evidencia que yo estoy madurando espiritualmente. Si no hay frutos en mi vida, entonces, hermanos, quiere decir que a lo mejor estoy estancado. Me he quedado en el mismo nivel. Y la idea es, hermanos, seguir avanzando, seguir creciendo. Por ello venimos a escuchar palabra de Dios. Por ello, hermanos, venimos a este lugar a aprender cada día más de nuestro Dios. Señor, amén. ¿Sí? Versículo 6, hermanos, dice: que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Un creyente que está madurando, hermano, está siendo transformado constantemente. Está cambiando, está en proceso de transformación. ¿Sí? Porque para ello venimos, hermano, cada vez que venimos a escuchar palabra de Dios, Dios nos está hablando, Dios nos está aconsejando. Dios nos dice que quiere que nosotros hagamos. ¿Sí? Y eso es lo que debemos de hacer, hermanos. Por ello siempre se nos dice que llevemos a la práctica lo que aquí aprendemos, lo que aquí escuchamos, que la apliquemos en nuestra vida. ¿Sí? Y si nosotros lo hacemos, hermanos, entonces estamos en constantemente transformación. Constantemente usted y yo estamos cambiando. ¿Sí? Y eso, hermano, si estamos cambiando constantemente, si nuestra vida Dios nos está transformando, eso quiere decir, hermanos, que estamos madurando. ¿Sí? Pero si no hay aplicación de la palabra de Dios en nuestras vidas, entonces hay un estancamiento. ¿Sí? Hay una inmovilización. No nos estamos moviendo. Por lo tanto, hermanos,
aquella persona que está siendo transformada constantemente se está dejando llevar por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que obra en cada persona. Y si se está dejando guiar por el Espíritu Santo, significa que está teniendo una comunión constante con Dios. ¿Sí? Porque es así, hermanos. Tiene comunicación con Dios, viene el Espíritu Santo a orar y hace los cambios en la persona. Porque la comunión tiene que ver mucho en la transformación, en el cambio de cada persona. ¿Sí? Por ello, hermanos, aquella persona, aquel creyente, aquella iglesia que está siendo transformada constantemente, quiere decir, hermano, que está creciendo y está madurando cada día más. Versículo 9, hermano, dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia. La persona, hermanos, que está madurando, llega a un nivel, llega a un momento que comienza a desarrollar discernimiento espiritual y comienza a conocer la verdadera voluntad de Dios. ¿Sí? Esa es una persona madura, aquella persona que conoce la voluntad de Dios, que cada vez que recibe la palabra de Dios, recibe ese mensaje, ¿sí? Y la aplica a su vida. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios, ¿sí? Que conozcamos usted y yo la voluntad de Dios y que la apliquemos en nuestra vida y que tratemos todos los días de nuestra vida hacer la voluntad de Dios, quiere decir que estamos madurando, hermano. Por ello, hermanos, la pregunta al inicio, en la introducción, que nos hagamos esa pregunta, hermanos: ¿será que verdaderamente estamos creciendo espiritualmente? ¿Será que ahora ya somos cristianos maduros como Dios desea que seamos? Y el problema es eso, hermanos, de que tengamos tantos años de venir a la iglesia, tantos años de ser cristianos, tantos años de ser hijos de Dios, pero aún no hemos madurado. Y se ve la inmadurez, hermanos, en las iglesias, entre los hermanos. ¿Por qué? Porque hay problemas, porque hay disensiones, hermanos, porque hay resentimientos, hermanos. Hay tantas cosas que suceden en las iglesias. Y eso no debe de suceder. Porque si sucede, hermanos, significa que hay inmadurez espiritual. Hay inmadurez espiritual. Por eso que se nos dice, hermanos, aquí siempre, que nos amemos unos a otros, que nos perdonemos unos a otros, ¿sí? Que oremos unos con otros. Así, hermanos, todo debe de ser en armonía, todo debe de ser juntos, una iglesia unida, siempre, hermanos. Por ello, pero cuando la persona comienza a discernir el verdadero mensaje de la voluntad de Dios, hermanos, entonces eso quiere decir, hermanos, que verdaderamente está creciendo espiritualmente. Por eso decía aquí el versículo 9, hermanos: por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. El apóstol Pablo, hermanos, invertía mucho tiempo en orar por los creyentes de Colosas. Él quería que crecieran espiritualmente, que llegaran a adquirir esa sabiduría, ese conocimiento de la voluntad de Dios, ¿sí? Eso es lo que usted debemos de hacer también: invertir mucho tiempo en orar para que Dios nos dote de sabiduría, que Él nos llene del conocimiento de su voluntad, para que usted y yo, hermanos, seamos diferentes, para que estemos cambiando constantemente, ¿sí? Y para que también, hermanos, estemos dando ese fruto que Dios quiere de cada uno de nosotros. Así que, hermanos, hemos conocido los elementos, las virtudes básicas de los creyentes que son maduros, pero también hemos conocido, hermanos, las evidencias de que un cristiano se debe de ver cuando está madurando, cuando está creciendo espiritualmente. Ahora, hermanos, vamos a ver los resultados cuando hay una iglesia madura
o cuando hay un creyente maduro. Versículo 10 de capítulo 1 de Colosenses dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. El resultado, hermanos, de un creyente maduro es que honra a Dios. ¿Y cómo va a honrar a Dios? ¿Cómo decirle? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. De esa forma va a honrar a Dios, agradándole en todo. ¿Sí? De esa forma vamos a honrar a Dios, hermano. Una persona madura va a buscar siempre agradar a Dios. ¿Cómo lo va a hacer? En obediencia, sirviéndole, hermanos, y cada día teniendo comunión con Él. De esa forma, hermanos, vamos a honrar a Dios. Que siempre en nuestra mente, en nuestro corazón, esté Dios. Porque si es así, hermanos, que en nuestra mente, en nuestro corazón, Dios siempre está en nuestros pensamientos, hermanos, siempre vamos a portarnos bien. En el momento, hermanos, que dejamos de pensar en Dios, entonces, hermanos, en ese momento podemos fallar, mis hermanos. En ese momento podemos salirnos del camino correcto, ¿sí? De ese momento, hermanos, que dejemos de pensar en nuestro Dios, hermanos, podemos cometer los errores. Por ello, en todo momento debemos de tener comunión con nuestro Dios, para que nosotros, hermanos, no lleguemos a cometer errores. En Hebreos, hermanos, en el capítulo 12, versículo 28, hermanos, y versículo 29 nos dice: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego y consumidor. Debemos de usted y yo, hermanos, tenemos que servirle a nuestro Dios, porque eso honra a nuestro Dios. Debemos, hermanos, de tener temor y reverencia a Él. Un temor, hermanos, donde verdaderamente lo demostremos. ¿Cómo vamos a demostrar si somos temerosos a Dios? Obedeciéndole, teniendo ese miedo, hermanos, de fallarle a nuestro Dios. No es porque Él sea malo o porque sea, sino que, hermanos, vamos a tener temor porque sabemos que usted y yo tenemos que obedecerle y que fallarle a Él no le agrada. Por eso, hermanos, de esa manera, hermanos, debemos de estar siempre honrando a nuestro Dios con temor y la reverencia. ¿Cómo vamos a reverenciar a nuestro Dios, hermanos? Siempre teniéndole ese respeto, ¿sí? Siempre teniéndolo como nuestro Dios que es, como nuestro Padre espiritual que es. De esa manera, hermanos, vamos a respetarlo siempre, obedeciendo siempre a su palabra. Por eso también, hermanos, en Hebreos capítulo 13, versículo 16 nos dice: y de hacer bien y de la ayuda mutua no nos olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Hacer el bien y la ayuda mutua, esto es referente, hermanos, a los hermanos. Hacer el bien y la ayuda mutua no nos olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. De esa manera también podemos honrar a nuestro Dios, hermano. De que usted y yo, hermanos, siempre hagamos el bien. Porque si no hacemos el bien, como dice también la palabra de Dios, porque el que sabe hacer el bien y no lo hace, hermanos, le es contado como pecado. Por lo tanto, hermanos, y si nos ayudamos unos a otros entre hermanos, eso le agrada a Dios. Y así, de esa manera, hermanos, estamos honrando a nuestro Dios. Versículo 10, hermanos, que nos decía en la parte final de Colosenses, capítulo 1, dice: llevando fruto en toda buena obra. Ese es otro resultado, hermanos, del cual una persona ya es madura, cuando está dando frutos. Y los frutos aquí, hermanos, son los frutos espirituales, que están, como le decía, allá en Gálatas capítulo 5, versículo 22. Vamos a leer, hermanos. Gálatas capítulo 5,
capítulo 5, versículo 22 y 23. Dice, hermanos, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Estos son los frutos, hermanos, que debemos de buscar nosotros. Y si somos maduros, hermanos, en la fe, vamos a esforzarnos, hermanos, por darle frutos a Dios, ¿sí? Vamos a esforzarnos cada día más por dar estos frutos que Dios desea que nosotros, hermanos, tengamos en nuestra vida. Porque es lo que a Él agrada, y nosotros, hermanos, como hijos de Dios, como personas maduras, como cristianos maduros, debemos de estar dando frutos, ¿sí? Porque la persona que no da frutos, hermanos, entonces es una persona que quizás a lo mejor no ha entendido bien la palabra de Dios, no ha entendido bien el mensaje de Dios. Porque del hecho que estemos aquí, hermanos, no solo es para pasar el tiempo, sino que para darle frutos al Señor, para ser, hermanos, instrumentos de nuestro Dios, para servirle a Él, ¿sí? Y con estos frutos, hermanos, podemos llegar a hacerlos. Porque estos frutos, hermanos, es que nos ayudan a usted y a mí a poderle servir a Dios como Él se lo merece, como Él quiere que nosotros le sirvamos a Él, hermanos. Por ello es necesario esforzarnos cada día más, hermanos, para darle esos frutos a nuestro Dios. Otro punto, hermanos, como resultado que somos personas maduras, cristianos maduros, hermanos, es que nos esforzamos en conocer a Dios cada día mejor. Dice el versículo 10 en la parte final, y creciendo en el conocimiento de nuestro Dios. Ese debe ser un interés que nosotros debemos de tener permanente en nuestros corazones. Conocer cada día más a nuestro Dios, tener más conocimiento de Él, conocerle más. Y de esta forma, hermanos, venir aquí congregándonos, tener comunión con nuestro Dios, hermanos, leer la palabra de Dios. De esa forma vamos a ir, hermanos, conociendo cada día más de nuestro Dios. Y ese es, hermanos, un resultado que hay en una persona madura, que quiere conocer más de Dios, que quiere conocerle más y cada día más de Dios. Porque una persona que no es madura, hermanos, no va a querer conocer más. ¿Por qué? Porque no va a tener intimidad con Dios. No le gusta leer la Biblia, hermanos. No le gusta congregarse. Esa es una cosa, hermanos, de una persona que no está creciendo espiritualmente. Pero la persona que es madura, que está creciendo espiritualmente, todos los días va a buscar conocer más de Dios, ¿sí? Se va a alimentar de la palabra de Dios, va a tener comunión con Dios, hermanos. Y eso, hermanos, hará de que esta persona crezca cada día más en el conocimiento de Dios. Y eso, hermanos, también nos dice el versículo 11, fortalecidos con todo poder, conforme la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Una persona, hermanos, que está creciendo, que está madurando espiritualmente, va a buscar la fortaleza de Dios. Porque sabe, hermanos, de que solo no lo va a poder hacer. Por ello, hermanos, aquella persona reconoce que necesita más de Dios. Reconoce que necesita más de Dios, porque Él es la fortaleza, ¿sí? Bien lo dice el apóstol Pablo en Filipenses 4:13. Todo lo puede Cristo que me fortalece. Él es nuestra fuerza. Y por ello, hermano, la persona madura va a buscar la fortaleza de Dios y va a reconocer que necesita cada día más de Dios, y por ello no se va a alejar de Dios, sino que cada día va a buscar más y más. Por ello, hermanos, usted y yo debemos de esforzarnos en buscar la fortaleza de nuestro Dios. Reconocer que nosotros, hermanos, no somos nada si no buscamos de nuestro Dios. No somos nada si no estamos cerca de nuestro Dios. Y otro punto importante, hermanos, como resultado de un cristiano maduro es, versículo 12, dice, del capítulo 1 de Colosenses, con gozo, dando gracias al Padre. Es
un cristiano, un hijo agradecido, ¿sí? Si usted y yo estamos agradecidos con Dios, hermanos, vamos a hacer todas estas cosas. Nos vamos a interesar por crecer, por madurar espiritualmente. No lo vamos a querer solo como espectadores, como oidores, sino que vamos a ser hacedores de la palabra de Dios. Y cada día nos vamos a esforzar, hermanos, por llevar esos frutos, por servirle a nuestro Dios y por hacerlo agradable delante de Él, hermanos. Todo esto, hermanos, son evidencias, resultados y elementos de una persona madura, hermanos. Así que el mensaje está ahí, hermanos. Dios quiere que usted y yo maduremos. Tenemos razones suficientes para buscar crecer espiritualmente, hermanos. Así que pensemos cómo está nuestro nivel de madurez. ¿Estamos siendo aún niños o hemos madurado en todos estos años, hermanos? Si no hemos crecido espiritualmente, esforcémonos más, crezcamos espiritualmente, porque eso es lo que a Dios le agrada, que nosotros crezcamos cada día más en su conocimiento para que podamos ser útiles en la obra de nuestro Dios. Por ello, hermanos, les pido que nos esforcemos de hoy en adelante cada día más, porque esto es beneficio para usted y para mí. Recordemos de que usted y yo debemos de estarle sirviendo a nuestro Dios, conocerle cada día más, porque Él viene pronto y usted y yo debemos de estar capacitados y aptos y haciendo lo agradable delante de Él. Cerremos nuestros ojos, hermanos, y damos gracias a Dios por esta palabra, por este mensaje que en esta noche nos ha dado. Gracias, bendito Dios, por esta palabra, por este consejo